El error más pequeño pesa como un cuerpo. Un paso de más, y la suela hace ese chasquido húmedo sobre el barro. Un segundo de menos, y la sombra se queda atrás, separada de mí, como si la noche me negara. Hoy la decisión es imposible, porque no se trata de querer o no querer, se trata de calcular. Si cruzo por Hambury Street, gano la oscuridad, pierdo el oído. Hay perros, hay ventanas bajas, hay gente que tose sin despertarse. Si bajo hacia Box Row, me traga el silencio, pero me expone a los faroles alineados como ojos de vidrio. Un hombre común elegiría el camino más corto. Yo elijo el que deja menos testigos, el que rompe menos patrones. Cuento patrullas como otros cuentan monedas. 2 vueltas del sereno. Luego la esquina queda sola durante 9 minutos. A veces 10, si se detiene a calentar las manos junto a una puerta. 9 minutos son eternidad si tiemblas. 9 minutos son nada si ya estás decidido. Y yo llevo la decisión clavada en el pecho desde antes de salir. Como una astilla que no se ve pero duele con cada respiración. Londres no duerme, solo baja la voz. Whitechapel es su garganta raspada. Tabernas que escupen risas. Callejones que tragan pasos. Escaleras que gimen bajo el peso de los miserables. El aire huele a carbón y a grasa vieja, a ropa húmeda y a sopa aguada. Y por debajo, siempre, ese perfume metálico que nadie nombra, pero todos conocen. El de la sangre seca en los dedos de un carnicero, en el delantal de un médico, en las manos de un hombre que se lava demasiado. Camino pegado a los muros, no por miedo, sino por costumbre. Aprendí que las paredes escuchan menos que las calles. Las calles te delatan porque te obligan a existir a la vista de todos. Bajo los faroles, en medio del barro, frente a ventanas sin cortinas. En cambio, el muro te vuelve una raya, un borrón. Soy un borrón que respira, un pensamiento que se desliza entre el vapor de los desagües y las sombras de los carros. Miro a las personas como quien revisa mercancía sin intención de comprar. No es desprecio, es evaluación. El borracho tambalea con la boca abierta, pero habla demasiado. Su lengua podría señalarme, aún sin entender. La pareja que discute a media voz tiene ojos encendidos. Los amantes son peligrosos porque creen que todo el mundo los mira. El obrero que vuelve tarde carga herramientas. Esas manos podrían convertirse en una defensa, en un golpe torpe que me obligue a improvisar. Yo no improviso. La improvisación es donde nacen los errores. Lo que busco es lo que siempre ha sido más fácil de perder. Alguien que ya está perdido. Una figura sola, sin escolta, sin nombre. Alguien acostumbrado a que la ciudad la ignore. Alguien que, si gritara, el barrio pensaría que solo está negociando su miseria. No es romanticismo, no es odio. Es una lógica que se afila con la repetición. La noche me ofrece un catálogo infinito de desgracias, y yo tomo la que encaja mejor con mis manos. Sé cómo suenan los pasos de un policía, firmes, regulares, con el peso distribuido como si el uniforme fuera una armadura. Sé cómo suenan los pasos de un vecino con prisa, cortos, nerviosos, como si temiera que el suelo se abriera. Y sé cómo suena la resignación, arrastrada, sin ritmo, como un saco golpeando el barro. Esa resignación me guía. A veces me sorprende la claridad con la que el mundo me lo pone delante, como si me estuviera entrenando. Una esquina mal iluminada, un pasillo estrecho, una puerta entreabierta que alguien olvidó cerrar del todo. La ciudad es un organismo sucio, y yo he aprendido sus puntos ciegos como se aprende una cicatriz. Llevo el instrumental donde nadie mira. No pesa tanto como pesa la idea. Hay una sensación previa, un tipo de calma que se instala cuando todo está listo. La mente deja de discutir y empieza a enumerar. Ángulo, tiempo, ruido, escape, manos limpias, ropa sin marcas, mirada neutra. No corro nunca. Correr es confesar. Camino como caminan los hombres que vuelven a casa con frío, con el cuello hundido en el abrigo, con el gesto cansado. Si alguien me observa, solo verá un cuerpo más dentro del vapor y la neblina. Un londinense cualquiera que parece pensar en sus propios problemas. Y es verdad, pienso en un problema. El problema de hacerlo sin fallar. Entonces aparece una silueta pegada a la sombra, esperando a que alguien la reconozca. O a que alguien la use, como se usa un pañuelo sucio, y luego se tira. La veo antes de que ella me vea a mí.
Hay algo en su postura que lo dice todo. La paciencia que se aprende cuando la vida te ha enseñado que no hay rescate, solo negociación. La voz le sale áspera cuando habla con un hombre que pasa y la ignora. Vuelve a quedarse quieta. Mira alrededor como si buscara un milagro barato. Y yo siento ese viejo movimiento en el estómago, no como deseo, sino como certeza. El mundo acaba de ofrecerme un minuto sin dueño. El farol más cercano parpadea, como si dudara. A lo lejos, una risa se rompe en tos. El sereno todavía no ha doblado la esquina. Lo sé porque no escucho el golpe de su bastón. Me acerco despacio, con el cuidado de quien se aproxima a un animal nervioso. No debo parecer amenaza, no todavía. La primera herramienta siempre es la voz. Suave, práctica, cotidiana. Una frase simple, una promesa mínima. La clase de mentira que la pobreza acepta, porque la pobreza no puede darse el lujo de ser orgullosa. Y justo antes de hablarle, justo cuando la distancia se reduce a 3 pasos, 3, escucho algo que no debería estar ahí. Otro par de pasos, ligeros, demasiado cerca, viniendo desde el callejón que yo había contado vacío. Mi cálculo perfecto acaba de fracturarse. Mi cuerpo no se detiene, pero mi mente sí. Porque ahora tengo que decidir en un latido, seguir y apostar a que nadie me ve. O retroceder y admitir, por primera vez, que la noche también puede traicionarme. Los pasos del callejón no son firmes como los de un policía, tampoco son pesados como los de un obrero. Son pasos con prisa contenida, como si el dueño quisiera llegar a un lugar sin que nadie lo notara. Ese matiz cambia todo. El instinto del hombre normal sería girar la cabeza, confirmar, medir. El mío es más simple y más frío. No regalar información. Si me vuelvo, le concedo al desconocido mi rostro, mi forma. Si me quedo inmóvil, parezco indeciso. Y la indecisión atrae miradas. Así que hago lo único que preserva mi máscara. Continúo. Un paso, luego otro. La silueta frente a mí todavía no entiende qué es lo que está pasando. Solo ve a un cliente acercándose. En su mundo, la amenaza suele venir en forma de puño borracho o de insulto. La amenaza rara vez viene en silencio. ¿Buscas compañía?, me pregunta con esa voz que se arrastra como carbón húmedo. No respondo de inmediato. En vez de eso, dejo que mi respiración se oiga lo justo, como un hombre cansado, y hago un gesto pequeño con la mano, un ademán que no promete nada y sin embargo sugiere. Hay un arte en decir sí sin pronunciarlo. Los pasos del callejón pasan detrás de mí, a una distancia que podría ser 1 metro o podrían ser 3. La noche distorsiona todo. Percibo un olor a tabaco barato y a lana mojada. Un hombre. Solo un hombre que cruza para perderse. Pero incluso un hombre cualquiera es un cuchillo si lo colocas en el lugar correcto. Mi mente enumera opciones con la velocidad de un latigazo. Si el desconocido mira hacia nosotros, debo sonreír. Si pregunta, debo hablar. Si se detiene, debo abandonar. La ciudad no mata a los monstruos, solo los obliga a ser prudentes. El desconocido no se detiene. Sus pasos se alejan y se disuelven como si los tragara el barro. La tensión no desaparece, se transforma. Ahora sé algo que no quería saber. El barrio se ha vuelto impredecible. El azar está despierto. Eso me irrita más que el miedo. El miedo es un animal útil, te mantiene vivo. La irritación es un veneno, te empuja a demostrar que sigues teniendo el control. Me obligo a respirar con calma. El primer error siempre es emocional. Creer que la noche te debe obediencia. La noche no te debe nada. La noche solo te presta sus rincones y te cobra con interés cuando abusas de ellos. Tengo frío, digo por fin, y es una frase suficiente. La gente entiende el frío. El frío es una excusa decente para buscar un cuarto, un portal, un espacio donde el mundo no te mire. Ella asiente sin entusiasmo, pero con práctica. El gesto de quien ha hecho esta caminata cientos de veces. No pregunta mi nombre. Eso me tranquiliza y me condena al mismo tiempo. Caminamos juntos como 2 sombras que han decidido fingir que son personas. Ella habla, lo mínimo, palabras sueltas, como si temiera que el silencio la hiciera desaparecer. Yo respondo con monosílabos, y en cada esquina miro los faroles, cuento ventanas encendidas, ubico posibles testigos. Un cochero somnoliento, un hombre dormido contra una pared, una mujer que asoma la cabeza y la retira como si el aire la golpeara. No elijo cualquier lugar. Nunca.
Hay callejones que parecen ideales, y no lo son. Tienen eco, y el eco es una denuncia. Hay patios traseros que ofrecen oscuridad, pero guardan sorpresas. Un perro, una puerta que se abre, un niño que sale a orinar. Lo que busco es un tramo de sombra donde el ruido de la ciudad tape el ruido de la carne. Y sobre todo, busco una salida que no sea la misma por la que entro. La gente inteligente siempre deja una segunda puerta. Los cobardes solo piensan en entrar. Los idiotas no piensan. Yo pienso demasiado. Y aún así, sé que un pensamiento mal colocado puede volverse un grito. Ella se detiene bajo un alero, mirando alrededor como si el barrio fuera suyo. Señala con la barbilla hacia un pasaje estrecho. Por ahí, nadie molesta, dice, y en su voz hay una mezcla de invitación y resignación. Nadie molesta. ¿Qué frase tan limpia para describir el infierno? Nadie molesta porque nadie se interesa. Nadie molesta porque aquí la vida vale menos que una moneda. La sigo. El pasaje huele a humedad vieja y a basura. El barro se vuelve más profundo, pegajoso. Las paredes están tan cerca que si extiendo los codos, las toco. Perfecto. Los lugares estrechos reducen el azar. Reducen el número de ángulos desde donde alguien puede ver. Ella se apoya contra un muro y por un segundo me mira de verdad, como si intentara leer algo en mí. En sus ojos no hay inocencia, pero sí hay una esperanza pequeña y tonta. Que el hombre frente a ella sea solo un hombre. Yo le devuelvo una mirada neutra. Aprendí hace tiempo que la compasión es una forma de orgullo, y el orgullo no sirve aquí. Sin embargo, en este instante, una parte de mi mente observa su garganta, la línea donde late la vida, y siente algo parecido a una reverencia sin religión. El cuerpo humano es frágil, y el mundo actúa como si fuera eterno. Me acerco lo suficiente para que mi sombra la cubra, y bajo la voz como quien comparte un secreto. No hagas ruido, digo, y no lo digo como amenaza, lo digo como instrucción inevitable. Como se dice, no toques el fuego. Ella frunce el ceño, confundida. Tal vez cree que hablo de vecinos, tal vez cree que hablo de policía. Su mano, por costumbre, busca ajustar la ropa, prepararse para negociar. Ese gesto me confirma algo que siempre supe. No se defienden del monstruo, se defienden del cliente. El monstruo no forma parte de su educación. La primera acción siempre debe ser rápida, limpia, decisiva. No es rabia, es método. Mi mano encuentra el punto exacto donde el sonido muere si lo aprietas bien. Siento como su cuerpo intenta protestar, como el aire se queda atrapado, como los ojos se abren con una sorpresa que no se parece al miedo, sino a la traición. El mundo se reduce a pulsaciones y a segundos. 1 segundo, 2, 3. La noche escucha, pero no responde. Y cuando ella empieza a comprender, ya es tarde para comprender. La oscuridad tiene una textura. Pesa, se pega a la piel. En esa textura yo trabajo sin prisa, pero sin demora. Hay un momento en que el cuerpo deja de ser alguien y se convierte en materia, y ese momento es el que me calma, el que me ordena. No hay gritos. Hay un temblor breve, una lucha inútil, y luego una quietud que parece casi educada. Mis pensamientos se vuelven contables otra vez. Limpiar, guardar, respirar, mirar. Miro mis manos. No tiemblo. Si tiemblo, todavía soy humano, y no puedo darme ese lujo. Me aparto, escucho. Nada. Solo Londres al fondo. Esa maquinaria de miseria, que nunca se detiene. Me acerco al extremo del pasaje. Asomo apenas la cabeza. Una sombra cruza al final de la calle. ¿Un vecino? ¿Un sereno? ¿Un borracho? El azar regresa, insistente. Y entonces, como si la ciudad quisiera burlarse de mí, oigo de nuevo el golpe seco de un bastón contra el suelo. El sonido que había esperado evitar. El sonido que significa uniforme, rutina, ojos entrenados. Está cerca, demasiado cerca. Y por primera vez en la noche, mientras la humedad me sube por la garganta, entiendo que no se trata solo de escapar. Se trata de decidir qué dejar atrás para poder hacerlo. Porque algo, un detalle mínimo, una mancha, un reflejo, podría estar a punto de delatarme, y no voy a permitirlo. El bastón golpea otra vez, y ahora puedo medir la distancia por cómo rebota el sonido en las paredes estrechas. Viene de la calle principal, donde el empedrado responde más seco, más claro. No lo veo aún, pero lo imagino con una precisión que me enferma.
El sereno no es un detective, no es un héroe, no es un verdugo enviado por Dios. Es un hombre con frío, con sueño, con órdenes simples. Precisamente por eso es peligroso. Los hombres simples detectan lo que está fuera de lugar, porque su mundo es pequeño. Cualquier mancha destaca. Me quedo inmóvil un latido, y en ese latido tomo la única decisión que importa. No voy a salir por donde entré. Nunca vuelvo sobre mis pasos cuando el peligro respira cerca. Retroceder es admitir un camino, y los caminos se vuelven historias, y las historias se vuelven nombres. Me limpio lo indispensable con movimientos cortos, como si mis manos fueran herramientas y no parte de mí. La noche no perdona el ruido de la prisa. La prisa hace chocar telas, suelas, metal. Yo me muevo como sombra húmeda, arrimado al muro, deslizando el cuerpo para no raspar ladrillo, para no arrastrar barro en exceso. El pasaje termina en un patio trasero, que ya había memorizado sin necesidad de mirar. El tipo de lugar donde la ciudad guarda su vergüenza. Cajones rotos, un barril, una puerta que no cierra bien, una ventana con un trapo en vez de vidrio. Lo peor de Londres vive aquí atrás, como ratas que se alimentan de lo que la calle no quiere reconocer. Me agacho, no por miedo, sino por forma. Las rodillas se hunden en el lodo y el frío atraviesa la tela como si fuera agua. El bastón golpea de nuevo, más cercano. Ahora lo acompaña un murmullo, quizá una tos, quizá una maldición baja. Ya está doblando. Si el sereno mira hacia el pasaje, verá la entrada. Una boca oscura que parece tranquila. Lo que no debe ver es movimiento. Lo que no debe oír es respiración acelerada. Así que respiro lento, como si yo también fuera parte del patio, como si mi pecho no tuviera urgencia. Entonces, lo veo por una rendija entre dos tablas, un borde de uniforme, la silueta alta, el brillo mínimo de un botón bajo el farol. No entra de inmediato, se detiene. Y ese detenerse me quema por dentro, porque el detenerse es duda, y la duda es el primer escalón hacia la curiosidad. Lo escucho olfatear el aire como un perro cansado. La ciudad tiene olores fuertes, pero hay olores que cortan por encima de todo. El hierro fresco, el miedo caliente, la humedad removida. Él no sabe lo que busca, y aún así su cuerpo lo sabe. Ahí es cuando entiendo que mi mayor enemigo no es su inteligencia, es su instinto. ¿Quién anda ahí?, dice, sin convicción heroica, solo por obligación. No respondo. El silencio es mi respuesta favorita porque obliga al otro a llenar el hueco con su propia imaginación. Y la imaginación, en Londres, casi siempre elige lo banal. Un gato, un borracho, un amante. Eso es lo que espero. Eso es lo que necesito. El sereno mueve el bastón, golpea el suelo, se acerca un paso al pasaje y asoma la cabeza. Si avanza 2 pasos más, verá la oscuridad más profunda. Y tal vez, si se acostumbra a la vista, verá una forma que no debería estar ahí. Yo no puedo permitirle esos 2 pasos. Tengo 2 opciones: esperar y confiar en que se vaya, o intervenir y arriesgarme a crear ruido, a ensuciar el plan con algo que no estaba en mis números. Y aquí ocurre lo que siempre ocurre cuando el control se enfrenta al azar. El control se vuelve hambre. Mi mano encuentra una piedra del tamaño justo, húmeda, pesada. No es un arma, es un argumento. La lanzo no hacia él, sino hacia la calle opuesta, hacia el sitio donde el sonido lo arrastre lejos de mi boca de sombra. La piedra golpea algo metálico, tal vez una tapa, y el chasquido suena claro, absurdo, cotidiano. El sereno reacciona como debe. Gira, maldice, se aleja un paso, luego otro, atraído por la explicación fácil. Lo veo marcharse, bastón al frente, la autoridad herida por la molestia. Yo no sonrío, no siento triunfo. Siento un tipo de alivio que se parece demasiado al placer, y eso me ofende. El placer trae descuido, el descuido trae final, así que me obligo a moverme de inmediato. No puedo quedarme cerca del lugar. Los cuerpos son anclas. Si te quedas, te hundes con ellos. Salgo del patio por una puerta lateral que da a un callejón aún más estrecho, uno de esos corredores que los niños usan de día y los hombres evitan de noche. Camino sin correr. Me convierto en un londinense cualquiera otra vez. Hombros encogidos, manos escondidas, cabeza baja. Los faroles me rozan con su luz como dedos indiscretos.
y yo paso por debajo sin levantar la mirada, como si no tuviera nada que ocultar. A 2 calles de distancia, el barrio ya está vivo de otro modo. La misma miseria, pero con rumor. Un hombre discute con otro. Una mujer grita un nombre desde una ventana. Un borracho canta y se ríe solo. La ciudad produce ruido para convencerse de que no teme. Yo me mezclo con ese ruido. La mezcla es fácil cuando eres discreto. Lo difícil es no escuchar lo que viene después. Lo escucho en una esquina, en la boca de un vendedor de periódicos madrugador. Todavía con la voz áspera de sueño, repitiendo una frase que no debería existir aún. No ha pasado ni una hora, y ya hay palabras buscando forma. Otra más. Otra en Whitechapel. Dicen que fue. Dicen que. Dicen. Esa palabra es una semilla. Crece rápido porque la gente necesita un monstruo para explicar su impotencia. Y mientras camino, con el barro secándose en mis botas, entiendo algo que me hace apretar la mandíbula. Ya no es solo el acto. Ahora es el eco. Ahora es lo que la ciudad inventa después de mí. Y ya no maté solo a una mujer. Maté la tranquilidad de un barrio entero. Y eso, sin querer, me ha dado un nombre que no pedí. Un rostro que no tengo. Una presencia que no puedo controlar. Cuando amanece, los colores de Londres parecen enfermos. El gris no es un color, es una enfermedad del cielo. Me detengo en un callejón donde el humo de una fábrica baja como niebla artificial y me observo en un charco oscuro. No veo mi cara, solo una forma rota por el agua sucia. Es perfecto. Un rostro claro sería un peligro. Un rostro roto es una promesa. Pero antes de irme del todo, antes de desaparecer entre obreros y carros, escucho algo que me congela más que el frío. 2 hombres hablando, muy cerca, como si la noche todavía lo siguiera. Encontraron a alguien, y un tipo juró que vio a un hombre con abrigo oscuro. Cerca, muy cerca. No dicen mi abrigo, no dicen mi altura, no dicen mi voz. Pero la frase me alcanza igual, porque significa que en alguna parte. Unos ojos me registraron, y si unos ojos me registraron, la noche ya no es solo mi aliada, también es un escenario. Sigo caminando, y mi mente, en vez de calmarse, empieza a afilarse. Porque ahora la pregunta no es si puedo hacerlo. Ya lo hice. La pregunta es otra, más peligrosa. ¿Puedo hacerlo otra vez sin que ese par de ojos vuelva a encontrarme? ¿O debo encontrarlos yo primero? El amanecer no limpia nada, solo revela la suciedad con mejor luz. Whitechapel bajo el día parece un animal destripado. Callejones con costras de barro, paredes con humedad que se descascara como piel enferma. Ventanas donde alguien mira sin mirar, porque mirar de verdad duele. Yo avanzo entre obreros y carros como una pieza más de la maquinaria, y mientras camino, escucho el barrio inventarse explicaciones para sobrevivir. Nadie dice asesino en voz alta, hasta que alguien se atreve, y entonces la palabra se vuelve contagio. La pronuncian como si fuera una plegaria invertida, como si nombrar al monstruo lo encerrara en una jaula de sonido. Pero las palabras no encierran, las palabras alimentan. Cada dicen es una cucharada. Me detengo lo suficiente para oír los detalles que nacen en la boca de otros. La gente ama los detalles, porque los detalles les dan la ilusión de control. Fue por aquí, fue por allá. Una mujer de mala vida, un hombre con abrigo oscuro. La policía llega siempre con el mismo olor. Sudor contenido, cuero mojado, papel barato. Los veo desde lejos, no por curiosidad morbosa, sino porque el depredador aprende del cazador. 2 agentes empujan a un grupo de curiosos. Uno de ellos, joven, parece demasiado pálido, como si la escena le hubiera metido algo en la garganta. El otro, más viejo, ya tiene la cara endurecida. Ese gesto de quien se ha convencido de que el horror es rutina. No entran como hombres que buscan, entran como hombres que deben parecer que buscan. Esa diferencia es una grieta que yo uso. No necesito estar cerca para imaginar el patio, el pasaje, el cuerpo. La escena se imprime sola en la mente. La memoria, cuando se acostumbra, deja de ser castigo y se vuelve archivo. Lo importante es lo que harán después, cómo levantarán el lugar, cómo tocarán lo que no deben, cómo preguntarán las mismas preguntas inútiles. Y también lo importante es lo que no harán. No verán lo que la noche oculta por diseño. No porque sean estúpidos, sino porque su trabajo no les permite pensar como yo. Ellos buscan un hombre.
Yo no soy un hombre cuando camino de noche. Soy un método. Aún así, algo ha cambiado. Lo siento en la forma en que se agrupan las personas, en la manera en que los portales ya no están tan vacíos, en que algunos hombres miran más tiempo del necesario. La ciudad entera se vuelve un ojo. Los vigilantes vecinales aparecen como una enfermedad nueva. Comerciantes con palos, obreros con linternas, tipos que antes no se atrevían ni a levantar la voz. Y ahora, juegan a ser guardianes porque creen que el miedo los hace importantes. Los desprecio, pero también los estudio. Son impredecibles porque no obedecen a una rutina oficial. Se mueven por orgullo, por pánico, por ganas de sentirse útiles. La policía al menos tiene turnos. El vecino asustado no duerme, y la falta de sueño vuelve a cualquiera peligroso. Cruzo frente a una taberna y oigo dentro un debate que se pudre en alcohol. Uno jura que el asesino es médico. Otro dice que es judío. Otro, que es un aristócrata que baja al barrio, como quien baja al lodo por diversión. Se inventan enemigos porque es más tolerable odiar una idea que admitir que el mal puede ser un hombre cualquiera. Yo sigo caminando, y por un instante siento algo casi parecido a la risa. Si supieran lo sencillo que es parecer nadie. Si supieran cuántas veces han cruzado junto al monstruo sin verlo, porque el monstruo les devolvió una mirada cansada, y ellos aceptaron esa mentira como aceptan todas las mentiras. En Londres, más adelante, cerca de una comisaría, los veo salir. No los agentes de calle, sino los hombres que creen que el crimen es un rompecabezas. Llevan libretas, hablan en voz baja, tienen esa energía amarga de quien está siendo observado por superiores y prensa. Uno de ellos se detiene junto a un tablón, revisa una lista, y el viento le levanta la hoja lo suficiente para que yo vea marcas, nombres, direcciones. Sospechosos. Siempre sospechosos. La ciudad produce sospechosos como produce humo. Un policía comenta algo con otro. Escucho solo fragmentos, pero bastan. Patrullas dobles, faroles encendidos, revisar callejones, interrogar a